de frases que quedan en la historia de esta entrevista que le hizo Julio César Rodríguez al obispo Durán. Por ejemplo, cuando decía que él tenía un Mercedes para de alguna manera dignificar la iglesia evangélica, que siempre los evangélicos los habían mirado en menos y que por eso a él le gustaba llegar en un auto de 100 millones de pesos para que de alguna manera miraran de mejor manera a quien era líder de la iglesia evangélica. También, bueno, él dice que él es rico espiritualmente, que sus fieles también estaban orgullosos de alguna manera de que él, siendo la cabeza y la cara visible de la iglesia, fuera una persona que tenía un auto lujoso, buenos bienes, etcétera. Pero me llama la atención una cosa, porque si uno escucha al obispo Durán, uno tiene el antecedente de otros obispos del mundo evangélico que de verdad son carismáticos, que hacen unas prédicas donde la gente entra en trance, de alguna manera cantan y todo. Él, por donde yo lo he visto también, no es especialmente carismático, no es Jimmy Swaggart, sino que de alguna manera el poder económico que tiene lo logró por otro lado, no por la conquista de, podríamos decir, de los corazones y el cerebro de sus fieles. Por un lado, pero uno podría plantear que también lo hizo por lo que decía respecto de la campaña de su hijo, esto de trabajar de sol a sol. Y si uno toma, por ejemplo, un antecedente que entrega la entrevista, dice, la parcela costó 370, la iglesia puso 120 y yo puse 150. ¿En la parcela? Claro, pero Julio César le pregunta, ¿y los 150 de dónde vienen? Pues ya le dije, pues, del diezmo. Es decir, todo viene del diezmo. Sí. Ya, entonces, el diezmo sirve para crear una red. Tú administras, a ver, este señor recibe el 10%. Primero, antes que eso, el señor condiciona la salvación a ser buen cristiano. Ser buen cristiano implica necesariamente donar el 10% de tus ingresos. Si no, vaya al infierno, compadre, ¿ok? Recibe él y administra. Él decide discrecionalmente a quién le da dinero para qué. A este señor para hacer su templo, a este otro para que el hijo termine en la universidad, a la señora, pero también decide a quién le da poder con eso dentro de la estructura. Después él dice, a mí me apoyan, a mí la gente me quiere. Lo que él dice, la gente a la que yo le di dinero me apoya, la gente a la que yo le compré la lealtad me quiere. Ellos están contentos de que yo ande en un Mercedes y si pudiera andaría en un avión porque ellos me apoyan. Eso, perdónenme si soy demasiado mal pensado, pero eso se llama Cosa Nostra en cualquier parte del mundo. Eso es una mafia. Lo que tú has hecho es limitar el poder de quienes te critican y aumentar el poder de quienes te ayudan, veneran o se ven beneficiados por ti. Es decir, claro, él logra aplacar todos los cuestionamientos en base a la gran cantidad de beneficios que fue otorgando arbitrariamente según su propia voluntad y elección. A este caballero le pago la carrera a su hijo, al otro le hago un templo y así vas comprando lealtades. Eso es un poco lo que pasa. Pero yo quería preguntarte, Carlos, porque acá ¿existen o no existen de verdad las herramientas legales para investigar y eventualmente formalizar, por ejemplo, comenzar una investigación formalizada a el obispo Durán, o la ley le permite tal autonomía a las iglesias que efectivamente no se puede investigar, o el Consejo de Defensa del Estado tampoco se puede hacer cargo de esto? O aquí ha faltado voluntad política porque el electorado evangélico es un electorado que todos los políticos quieren conquistar. Entonces uno dice que quizás existen las herramientas legales, pero no existe la voluntad por un tema de conveniencia política. O sea, yo creo que todas las anteriores, porque finalmente existe un poco también, claro, de que hay un electorado. Por otro lado, también hay una inhibirse de realizar determinadas acciones de fiscalización, pero también la ley aparentemente lo que permite está como una nebulosa. Pero sin embargo, la misma ley de culto, lo que estábamos conversando en el interceso, en los comerciales, es que la misma ley se remite a la ley común. Y la legislación común acá lo que establece, por lo menos la sensación que tengo yo, es que existiría eventualmente una especie de apropiación indebida, porque finalmente son dineros que están entregados para un fin determinado. Es decir, hay una donación de cada uno de los feligreses en base al 10%, ¿cierto? Ya, para fines del culto, que son fines religiosos.
Sin embargo, esa donación finalmente termina en este caso en la cuenta corriente del obispo. Entonces, a mi entender, yo creo que ahí hay algo que se llama la frustración del fin, porque finalmente la donación que hice, supongamos yo, cualquiera de nosotros, como en este caso Felires, era para los fines del culto, pero finalmente termina para que el obispo se comprara autos, Carlos, vehículos. Entonces creo que el culto en su personalidad. Claro, y ahí también entramos en otro terreno que yo creo que hay mucho de perversión en esto. Porque en el fondo la perversión tiene que ver con transformar aquello que es negativo en positivo, y es cosa de ver la entrevista para darse cuenta que finalmente termina asimilando como naturalmente cosas que en realidad son totalmente cuestionables y criticables. O sea, dentro de ella incluso, ¿cómo puede ser que una persona, un obispo o una persona común y corriente tenga acceso a los servicios de inteligencia de la Armada? Y acá nadie ha dicho nada. Entonces también eso queda en evidencia también que, claro, debe tener algún tipo de poder político o influencia. Carlos, pero ¿no te da la impresión de que esto va a resolverse muy duramente para él? Porque lo que estamos hablando, una cosa es el diezmo voluntario, que entregar los fieles por un fin que es súper positivo, pero que al final termina en enriquecimiento ilícito. Entonces, esa es una figura que tiene una sanción penal bastante alta. O sea, él puede decirlo de la manera que lo quiera endulzar, porque una entrevista que endulza, digamos, toda esta situación, diciendo que a los fieles les gusta, pero claramente los fieles se sienten utilizados por una cosa que al final es enriquecimiento ilícito. Por tanto, el Consejo de Defensa del Estado va a tener que actuar definitivamente en esto. Yo espero que el Consejo de Defensa del Estado actúe. La pregunta es ¿por qué no lo ha hecho antes? Bueno, porque la Monse dijo una cuestión súper importante. La Monse decía, ¿por qué si no tiene el carisma que tienen otros? Yo creo que es un tema de poder. Porque si tú tienes un obispo que pesca el celular y está en una reunión, por ejemplo, me imagino, y llama a un senador de cualquier partido, porque esto es transversal, o a un miembro de la moneda de cualquier gobierno, y le contestan, eso es una demostración de poder. Entonces yo me imagino que entre el grupo eso genera un impacto muy grande. Entonces eso también ayuda a la persona a mantenerse. Para mayor abundamiento en todo esto, se acaba de informar entonces que el obispo Durán ha sufrido un asalto en su parcela. Según informaciones preliminares, habría sido maniatado, le habrían sustraído joyas y algunas otras especies. Lucho Galde está justamente ahí en Isla de Maipo, en las puertas de esta parcela, para ver qué es lo que sucedió. Lucho, adelante. Sí, Monse, lo que ustedes ven acá es el portón de acceso de la parcela del obispo Durán. Tengo la duda si estamos en Isla de Maipo o Calera de Tango, me dice, Calera de Tango. Me dice el gatito acá. Ya. Pero claro, es en este lugar donde hace pocos instantes se habló Carabineros, llegó Carabineros hasta acá, hasta este lugar, porque se realizó acá. Fue acá el asalto del que fue víctima el obispo Durán. Tú lo decías, joyas, dinero en efectivo y... además, el obispo Durán terminó con algunas lesiones producto de esta situación. Según lo que nos cuenta Carabineros, habría sido mediante el escalamiento que estos delincuentes habrían ingresado hasta la casa y una vez en el interior habrían maniatado al obispo. Habría existido un forcejeo con el obispo Durán, lo que le habría generado algún tipo de lesión. Fue trasladado hasta un centro asistencial y posterior a ello es que también habrían recibido algún tipo... Miren, se está abriendo, pero justo viene llegando algún tipo de familiar y gente cercana al obispo Durán hasta este lugar. Les vamos a preguntar un poco. Hola, buen día. ¿Saben algo cómo está el obispo? ¿Han sabido algo de él? ¿O de lo que pasó con el asalto? ¿Han sabido algo, no? Claro, no, esa es la situación. Claro, esa es la situación que se da en este momento en la entrada. Sí, pero Carlita nos dijo que no quiere hablar, que va a entregar un detalle. Solamente le vamos a preguntar. Claro, nos dice que quiere hablar fuera de cámara, que iba a entregar... Espera un segundo, aquí está un trabajador, está empujando acá a uno de los compañeros de trabajo, que los está empujando acá. Se pone un poquito violento el caballero, empezó a empujar aquí a la gente. Entonces por eso le pedimos que por favor también calme un poco. Vamos a ver si es que Carla nos puede hablar en vivo o si es que ella quiere fuera de cámara. No, fuera de cámara dice que va a entregar algún tipo de declaraciones, que van a entregar después un comunicado y ahí nos va a avisar cuál es la situación y en qué circunstancias se encuentra actualmente el obispo Durán, cuáles son los hechos que se dieron. Sí, dígame, muchachos. Lucho, entonces se descarta, porque había aparecido en los medios de comunicación, que la denuncia habría señalado que ellos eran carabineros, que se habrían vestido como carabineros y que buscaban realizar un allanamiento y que ingresan a la casa colindante y que finalmente ahí se provoca este robo. Claro, mira, vamos a preguntarle acá.
A ver, va a hablar. Y por ende tuvo que ser atendido Claro, no, al final Carla no quiere hablar en vivo, después nos va a explicar cuál es la situación, qué es lo que pasó y claro, sobre lo que decía también Juan Pablo, era especialmente de que se está investigando el tema de saber si es que fueron personas vestidas como funcionarios de Carabineros o como funcionarios de la policía y que así pudieron ingresar. Según lo que le preguntamos a la gente cercana al obispo, lo que dice Carabineros respecto a esta situación es que habrían escalado el muro y así podrían haber ingresado al lugar. Lo que les decía, joyas y dinero en efectivo es lo que se habrían llevado desde el interior. Así es. Bueno, una situación que hay que aclarar, pero que la verdad que son esas unas casualidades bien insólitas, podríamos decir. Es la segunda. Claro, porque... 26 de abril del 2019 le robaron los computadores de las oficinas que están al lado de la catedral. Y las cámaras dejaron de funcionar, las destruyeron. ¿Y fue maniatado en el asalto? Eso, sí, ahora dicen que habrá sí. constatación de lesiones. Me imagino que tiene que haber constatación de... maniatarlo según la información que entregó Carabineros, Lili. ¿Ah? Trataron. Trataron. Dice Lucho. ¿Saben qué? Seguimos en contacto con el pastor Pablo Cepeda. Él está en contacto en móvil con nosotros. A ver, nosotros nos hemos preguntado mucho aquí, pastor, que el obispo Durán hacía ostentación de su riqueza. Es decir, esto no era un secreto para nadie. Y él en esta entrevista dice que en el mundo evangélico mucha gente se sentía orgullosa de la riqueza del obispo Durán, porque de alguna manera también era una forma de cambiar la imagen de los evangélicos, de dignificar, de decir que a la iglesia evangélica, a él como pastor, le iba bien económicamente. Entonces, esa habría sido la explicación. Y me gustaría justamente preguntarle a usted en ese sentido, en cierta medida, ¿era apreciado el obispo Durán porque él era una persona con muy buen vivir? Es una burla totalmente para todos los pastores que con mucho esfuerzo hoy día están desempeñando fundaciones, casas de reinserción social, de rehabilitaciones, hogares de ancianos, comedores abiertos, porque ellos trabajan con tanta humildad y con tanto esfuerzo para poder reunir, para tenerle un plato de comida a las terceras personas o a personas de situación de calle, y que él diga, normalizando una situación que está desbordada, que era para devolverle dignidad al mundo evangélico. Yo quiero decirle que en ningún caso la iglesia necesita más dignidad de la que Cristo nos dio hace muchos años. O sea, nosotros nos valoramos y nos dignificamos por lo que hizo Jesús. O sea, ese es el mensaje de fondo. Entonces, como vocación social que nosotros como pastores tenemos, es servir a nuestra comunidad para el desarrollo y el crecimiento integral de las diferentes comunidades, en este caso las más desproporcionadas o las más desventuradas. Yo creo que el foco de este obispo se extravió en el momento de ese crecimiento en el cual aseveró de que era justificado por el uso y gasto de los recursos, ya que él atribuye y dice y afirma de que él hacía ayuda social, pero la ayuda social se la hacía a la misma familia. O sea, prácticamente no vemos un logro sustancial en fines de desarrollo social de la comunidad, que es el rol que cumple la iglesia hoy en día. Y solamente lo que estamos viendo es que hay un goce de lucro excesivo que no se justifica por ninguna parte. O sea, es indignante desde ese punto de vista reflejar lo que él quiere imponernos a nosotros como algo normal. Pastor, es segunda vez que el obispo Durán es víctima de un robo. En abril fue víctima del robo de unos computadores que aparentemente habrían tenido información importante acerca de las finanzas. Y ahora el robo de su parcela. Justo en un día, cuando falta un día para este recurso de protección que se está viendo en la Corte de Apelaciones. ¿Qué sintió usted? ¿Qué pensó usted cuando supo esta mañana del robo que fue víctima el obispo Durán? Sí, es algo atónito porque siempre cuando están a corta de resoluciones tan importantes como la del día de mañana, ocurren situaciones tan engorrosas, situaciones de las cuales
dejan muchas dudas en el aire, porque realmente en lo que hablaba también Rafael Cavada recién, decía de que el robo de los computadores, donde las cámaras fueron desconectadas, donde el mismo guardia nocturno no supo qué pasó, es engorroso para estos momentos en donde lo que más necesita la gente, lo que más necesita esta sociedad es transparencia, es hacerse responsable de una vez por todas de lo que han causado, de lo que tienen, de lo que han hecho. Yo realmente no podría afirmar con toda severidad, pero sí a mí me deja muchas interrogantes y muchas dudas que estas cosas estén ocurriendo justamente antes de decisiones tan determinantes como las del día de mañana. Pastor, pero ¿por qué? Es difícil pensarlo porque lo maniataron supuestamente. Acá, esa es la información que tenemos. Que lo maniataron, que ingresaron y que incluso él fue a constatar lesiones. Pastor, ¿por qué el obispo podría llegar a planear o se podría generar esto? ¿Por qué? Bueno, existen muchas razones el por qué él podría hacer eso y muchas cosas más. Yo creo que la ambición del poder hoy día tiene cegada esta cúpula que no ha podido ni siquiera cumplir con lo que ellos han afirmado. Ellos afirmaron que iban a salir con la puerta abierta, que iban a ordenar las cosas, pero esa nunca ha sido la intención. Ahora se muestra su verdadera identidad, que ellos quieren volver. Entonces, vemos diferentes y sutiles actuaciones que a mí me llaman mucho la atención en lo particular. Yo lo digo muy responsablemente desde mi opinión, desde mi punto de vista. ¿Por qué ahora creerle si todo lo que nos han dicho ha sido mentira? ¿Por qué ahora creer? ¿Por qué ahora creer en estos juegos? ¿Por qué ahora creer quizás en este asalto? ¿Por qué creer si la credibilidad ha sido manchada por su misma reputación, sus mismas acciones? Entonces, mayormente yo no veo otra posibilidad de poder entender a este tipo de personas. ¿Por qué lo digo? Porque sin duda alguna, en muchas actuaciones, cuando las personas se ven determinadamente sorprendidas o pilladas en este caso, lo primero que hacen es tirarse al suelo, es victimizarse, es buscar el lado más amable, afable, para que la gente sienta compasión de ellos. Pero en ningún caso es la actitud que nosotros debiéramos asumir. La actitud de nosotros tiene que ser totalmente asumir, hacernos responsables de todo lo que hemos causado, del daño en este caso a esa comunidad en especial que ha sido J-Beche. ¿Pero usted cree que el obispo Durán tiene esa personalidad? ¿Así lo ve usted, como una persona que se va a tirar al suelo, que justo le sucede una situación como esta a días de un día tan importante para ver qué es lo que va a pasar finalmente con todo este dinero? ¿Usted cree que realmente él puede llegar a ser así? Sí, yo creo que así y mucho más. Esa es mi opinión. Obispo Pablo, usted en algún minuto dice ellos, lo reitera en varias oportunidades, habla en plural. ¿Usted asume que solamente el obispo Durán o está insinuando que habrían más personas cometiendo o haciendo las mismas acciones del obispo? Se dejó entrever y se ha dejado ver en muchos reportajes gente afectada por el círculo más cercano del obispo Durán. Gente que había sido amenazada por algún momento haber tenido diferencias con el obispo, gente a la cual le reventaban sus neumáticos a la salida del templo por tener opiniones distintas al obispo. Recordemos que esto fue un silencio que se le otorgó durante prácticamente 12 años, donde el mismo grupo que hoy día lidera la transición estuvieron viendo cómo hacía y deshacía este señor Durán. Entonces, cuando nosotros nos vemos enfrascados o nos vemos en medio de esta disputa por estos 3.500 millones de pesos, vemos actores vemos a los mismos actores ocupando el mismo rol que ocuparon hace un tiempo atrás para poder designar este obispo. Entonces, cuando vemos que han habido abusos de conciencia, han habido abusos de poder, han habido agresiones, han habido amenazas, ¿qué podemos esperar de ellos? ¿Qué podemos esperar de gente que ya en su condición, entendámoslo bien, como vocación pública, son servidores públicos? Cuando la vocación se extravía del horizonte, de la visión de aquel persona que ha sido puesta, en este caso, como él dice, puesta por Dios para estar ahí liderando una iglesia, pero cuando tú ves, ¿cierto?, que las acciones son contraproducentes o son totalmente opuestas a lo que realmente ellos están haciendo, están actuando, no deja nada más que pensar lo que ellos hacen. O sea, el reflejo de hoy día
fuera de lo que nosotros estamos viendo es el actuar de durante 12 años. No estamos hablando de que al pastor lo pillaron por primera vez, ¿cierto? O se compró su auto por primera vez. Es una costumbre que se hizo presente y predominó hasta el año 2019. Entonces, es lamentable de verdad enterarse por este medio que existan iglesias de este tipo. Viéndolo desde el punto de vista del otro tipo que yo le explicaba de las iglesias que se sustentan con bajos recursos. Entonces, este ha sido, yo creo que de las noticias más reveladoras de que hay ministerios y de que hay iglesias que hoy día no están funcionando de una manera legible, notable y honesta. Que no hay, que se ha perdido ética en algunos ministerios, sí, por supuesto. Pastor Cepeda, espérenos un segundito, porque volvemos con más informaciones. Ahí a Calera de Tango, a la parcela del obispo Durán, donde Lucho Galvez tiene más información. Lucho. Claro, han seguido entrando personas por este portón, Monse, la gran mayoría de ellos silentes, prácticamente nadie ha querido hablar, con vidrios arriba. Las personas que han entrado a pie, que han sido muy pocas, también no han querido entregar ninguna información. Sí hay temas claves, Chandy, si lo puedes mostrar ahí arriba, hay una cámara de seguridad, la policía ya está periciando las cámaras de seguridad para tener todas las certezas sobre qué fue lo que ocurrió. Miren, está esa cámara a la entrada y hay otras dos cámaras en el pilar que está al lado. Si lo puedes mostrar, Chandy, están esas dos cámaras también. Está trabajando la policía con varias hipótesis. Alguna de ellas, lo escuchábamos recién, lo que nos comentaba Juan Pablo, era referente a si se habían hecho pasar por falsos policías. ¿Qué es lo que dice Carabineros respecto a eso? Hablamos con ellos recientemente, nos dicen que no descartan el medio del escalamiento, es decir, que ellos hayan pasado por encima de las rejas o de este portón para poder ingresar a la casa. Sin embargo, todo aún se mantiene en investigación. Según lo que supimos, el obispo Durán ya fue dado de alta, presentaba una lesión en la cabeza y después de eso fue trasladado hasta este lugar. Sobre el monto, es donde el monto del botín, el monto del robo, el botín del robo, también hay varias dudas. Estuvimos preguntándole a Carabineros, tampoco Carabineros tenía mucha certeza de cuánto es lo que se había sustraído. Sí nos dijeron que se habían robado algunas especies de valor, algunas joyas y dinero en efectivo, pero todavía no hay una cuantía referente a cuánto es el dinero que habrían logrado sacar desde el interior de esta casa los delincuentes que ingresaron. Eran cerca de 10 las personas que estaban en el interior de la casa cuando se produce este robo y que ingresaron de manera muy violenta, según nos confirmó Carabineros. Claro, se habla de cerca de 20 millones, Lucho. Lo que no se sabe es si son 20 millones en especies, son 20 millones también en dinero en efectivo, lo que se habría sustraído desde la casa del obispo Durán. Pero todo esto está en un proceso de investigación. ¿A qué hora llega el obispo Durán nuevamente a esta casa? ¿Va en camino ya, luego de haber salido del centro asistencial? Mira, según esto fue aproximadamente entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana. El obispo después fue trasladado hasta un centro asistencial, se recuperó de su lesión y fue dado de alta. Perfecto. Todavía no tenemos la certeza si él se encuentra acá o se encuentra en otras de sus propiedades. Recordemos que él no tiene una sola, tiene varias. Entonces todavía no hay claridad sobre en qué lugar se encuentra él, si es que fue trasladado hasta acá o hasta otro sector. Sobre lo que les decía, que en general muy hermético el círculo del obispo Durán. Entraron por lo menos 3 autos. Nosotros las imágenes que les hemos podido mostrar son cada vez que se abre el portón, y de hecho mientras estábamos grabando, ustedes lo alcanzaron a ver, una de las personas de adentro, una especie de cuidador, como que empujó a una compañera de labores que estaba aquí junto con nosotros, y de inmediato ahí se hizo una situación un poquito tensa, que de hecho nuestra compañera le dijo: oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué me está empujando? Si yo estoy haciendo mi trabajo. Entonces ahí, claro, se da ese hecho acá, y en general la gente que ha venido para acá está toda muy silente, no han entregado ningún tipo de información. Sí, oye, Lucho, tú decías que en la casa del obispo Durán, cuando ocurre el asalto, habían 10 personas. Sí, 10 aproximadamente, entre una familia reunión que estaba con él, personas que estaban con él, más los cuidadores. Ya, perfecto. Y la única persona que habría resultado herida y maniatada, como decíamos, el obispo Durán, o también su señora o alguien más. Según la información que nos entregó Carabineros, al parecer solamente fue él, porque él es el único que fue trasladado hasta un centro asistencial. Nos hablaron de un forcejeo, que hubo una especie de forcejeo, no sabemos si para sacarle algún objeto personal que él portaba, por ejemplo un reloj, una cadena, algo así, o se produce en otras circunstancias. Por eso también estamos esperando a ver qué declaración podemos obtener del círculo cercano.
¿Y cuánto eran los Hasta el momento, asaltantes? claro, salió Carla, que nosotros la conocemos, la hemos visto en otras oportunidades, pero dijo que iban a hablar fuera de cámara y iban a enviar un comunicado. Y después cuando va entrando la gente, ninguno quiere hablar tampoco. Luis, ¿cuántos eran los asaltantes? Porque serían 10 personas adentro y forcejearon con uno. ¿Qué hacían los otros 9? Claro, ese es el tema. También, Carabineros, la información que nos entregó todavía estaba bastante en el aire. Había pocas certezas de cuántas personas ingresaron, por dónde lo hicieron. Inevitablemente, muchachos, y esto tenemos que decirlo, la consulta sobre el autorrobo también está. Y eso es inevitable que exista esa duda. Eso es algo que siempre está. Entonces también estamos a la espera de ver qué es lo que va a pasar con la investigación que se haga de este robo para tener mayor claridad de cómo ocurrió y cómo ingresaron. Por ejemplo, hay cosas que no nos cuadran un poco. Sí, se está hablando de que está el rumor, porque todavía no tenemos la confirmación, que podrían haber ingresado haciéndose pasar por policías. Sí. Si eso es así, no existió el método del escalamiento. Porque entonces o es una o es la otra. O escalaron o venían de policías. Entonces, esas son las situaciones que todavía estamos esperando aclarar. Va a hablar lo más seguro Fiscalía también para tener mayores detalles de qué fue lo que ocurrió. Sí, Lucho, una consulta. ¿No se ha confirmado la presencia de personal o algún asistente o el propio fiscal de turno de la Fiscalía Metropolitana Occidente, entendiendo que es la comuna de Isla de Maipo y es su jurisdicción, en vista de que si el robo tiene una cuantía superior a 20 millones de pesos, como se está señalando, ¿no? ¿Don Mario Antonio? Sí, señor. Sí, aquí mismo. Un gustazo. Gusto en saludarlo. Quien viste Gusto en y calza. saludarlo, don Mario Antonio. Sí, pues, ya. Perdón que me salga un estandarte no se preocupe. tribunales, Mario Antonio Guzmán. Un estandarte. Sobre lo que me está preguntando Mario, claro, tenemos todavía la duda si es que va a venir o no Fiscalía. No siempre vienen los fiscales por a los eso lugares, digo, pero más allá de los montos de dinero. Claro, estamos a la espera de ver las confirmaciones de parte de Fiscalía, si es que vamos a ir nosotros a la Fiscalía y allá tendremos alguna declaración. Pero aparte, desde el punto de vista de investigación, todavía por lo menos acá, del rato que estamos nosotros acá, no ha llegado Fiscalía. Y al Ni interior, ningún fiscal, ni está adjunto, ni personal. quien lleve la causa. Y al interior está, eso sí, personal OS9 de Carabineros. ¿O ya se fueron? Sí, estuvo OS9 de Carabineros acá realizando diligencias. Ahora solamente vino la gente de Carabineros a entregar la declaración acá, pero al parecer las diligencias de OS9 en el lugar ya habrían terminado. OS9 estuvo acá durante la mañana y se fue hace pocos instantes. Claro, Lucho, el dato que me entregan es que efectivamente el obispo se encuentra al interior de esa casa, que está aún en shock por el robo, que le pegaron bastante fuerte, por eso tuvo que ir a un centro asistencial por un golpe en la cabeza, y que claramente lo del robo es verdad, que el tema del autorrobo él lo descarta y por supuesto dice que no es cierto. No le robaron el auto. Bueno, le robaron 20 millones al parecer en especies y al parecer en efectivo, pero no sé qué pasó con el auto, qué pasó con las otras pertenencias, qué pasó con las otras personas que se encontraban también en el lugar. Y el dato que me entregan es que son lesiones leves, pero que están muy asustados y que el propio obispo todo cree que esto fue planificado. Lucho. Claro, ahí hay varias aristas, y en eso yo se los decía recién un poco. De partida, si fueron personas que se hicieron pasar por policías, habitualmente eso se hace para tratar de burlar algún tipo de seguridad, es decir, que puedan entrar de manera no violenta. Ahora, le preguntamos a Carabineros y Carabineros lo que nos dice es que habría sido por escalamiento, presumiblemente. Recordemos que todavía estamos en una etapa de investigación. Sí. En ese caso, habrían ingresado hasta el lugar por escalamiento, entonces todavía ahí está la duda. Respecto de cuánto es el monto, claro, también todavía Carabineros no tenía un estimado de si eran 20 millones solo en efectivo, si eran 20 millones solo en joyas o elementos de valor, o si es que se trataba de 20 millones entre especies y dinero. Entonces, todo eso todavía estamos a la espera de tener mayores confirmaciones para saber cómo fue la dinámica de este robo y que así también tener mayores datos de la investigación que se está haciendo en este momento. A ver, hay que poner en contexto porque este jueves era un día clave para el obispo Durán porque estaba programada en la Corte de Apelaciones de Santiago los alegatos del recurso de protección que él presentó
para revertir justamente la decisión de la Junta de Oficiales ser el obispo de la catedral. Claro, que el fondo de la institución. Lo habían destituido por un consejo de obispos y él acudió a la justicia para revertir esta decisión. Yo no sé si en un trámite judicial así él tiene que estar presente. Yo creo que no, es suficiente que esté presente su abogado. Es decir, esto puede ocurrir de la misma, es decir, no tiene por qué alterarse la agenda por la situación que está viviendo el obispo Durán. No, pero lo más seguro es que el abogado lo cite también dentro de la afectación o de las situaciones que ha vivido en el último tiempo producto de una decisión. ¿Qué es lo que hace en el recurso de protección? Él acusa que la Junta de Oficiales Diáconos que lo destituyó actuó arbitraria e ilegalmente. Y sobre la base de la Constitución está pidiendo que se retrotraiga toda la decisión porque fue una comisión extraordinaria. Pero si él queda afectado físicamente o emocionalmente por el asalto, obviamente puede no concurrir. Porque va a estar con un parte médico. Pero él no tiene que ir a la corte. No, digo, claro. Lo que se alega en la corte, lo que él va a plantear claro, eso sí. Eso corre igual. Claro. Que me llama la atención que tenga competencia la justicia ordinaria en un asunto, en una decisión interna de una iglesia. Porque en el fondo lo más probable va a determinar la Corte, yo no he visto el recurso, pero en términos generales es determinar si el procedimiento, la forma para destituirlo estuvo bien aplicada conforme a derecho, pero conforme a derecho a las reglas internas al estatuto interno exactamente, de la iglesia. el estatuto interno de la según iglesia. debido proceso, principalmente. Pero según el debido proceso que se ha dado la iglesia como claro, pero por ejemplo si se le dio derecho a réplica, interno. si se le informó de la acusación, si se tomó una decisión en conjunto, tuvo el derecho observando su defensa, etcétera. Pero recordemos que todas las iglesias, las corporaciones dependen del Ministerio de Justicia, que elabora los reglamentos. Por lo tanto, son criterios que ante la justicia son criterios objetivos. O sea, si cumple con esos criterios... Son corporaciones como de derecho privado o algo así. Sí, son corporaciones sin fines de lucro. Sin fines de lucro, pero derecho privado. Entonces, la injerencia que tiene, porque a mí me pasó una vez que hice un reportaje a la Caja de Compensación que tenía una figura parecida, que su líder, que no me acuerdo su nombre, también se lo acusaba de enriquecimiento ilícito con las contribuciones de quienes estaban en esta caja. La caja de privado. Y finalmente, las atribuciones del Ministerio de Justicia son bastante pocas. No, son muy escasísimas. Son escasísimas. Entonces, de verdad, la facultad que tiene el Ministerio de Justicia en este minuto, con la misma ley también de cultos, de lograr fiscalizar, controlar lo que pasa al interior de las iglesias... Porque lleva 20 años sin modernizarse la ley. Es escasísimo. Claro, lo que pasa es que él está planteando, por la vía constitucional, porque ese es el recurso de protección, una vía constitucional, de que aquí una comisión ad hoc lo echó, para decirlo en fácil. Y él le está pidiendo a los tribunales que restituya el imperio del derecho, es decir, que restituya la normalidad que respondía a su cargo y desconsidere la decisión de la Junta de Oficiales Diáconos, que en este minuto entiendo en cabeza al señor Luis González. Y que él vuelva a tener el poder de la catedral. Pero eso es por un lado. El hecho que pueda ser de alguna forma reincorporado por la Corte, que es una posibilidad, no sabemos todavía, no excluye que posteriormente pueda ser también nuevamente destituido conforme a el estatuto que establece exactamente. Se dan ambas cosas. Es que en ese intertanto los 3.500 millones de pesos quedan para él. Puede ser. Están congelados los bienes. En este momento están congelados. Pero si lo restituye la Corte, no sé. Le restituye la investidura, pero no el congelamiento de los bienes. Eso es parte de la implica que la administra las plata. Sí, claro. Pero yo creo que el tema de lo como dice la Lili, es parte de otra investigación. Ahora, yo lo que he estado reportando con la Fiscalía Metropolitana Oriente y la oficina de la Unidad de Alta Complejidad es que en este minuto el fiscal Felipe Sepúlveda está esperando peritajes bancarios. Es decir, todo el movimiento bancario de los últimos 10 años del señor Durán se está indagando y se está estableciendo principalmente este ejercicio contable en efectivo. La cantidad de depósitos en efectivo para deposita, a través de qué caja, en qué común, en qué lugar, y eso se pide información a qué banco, cartola de banco, información, etcétera. ¿Hay aportes de la Iglesia Evangélica a campañas políticas? Eso también, si fuera así, estaría reflejado. También debería estar reflejado, o si no tenía. O a lo mejor no. Claro, o tendría que estar justificado en alguna medida. Hay que recordar que también la ley electoral tiene un plazo mucho más acotado de prescripción que el resto de la legislación común. Entonces, ahí también podrían haber dineros no justificados. ¿Y qué podría pasar? Pregunta, disculpa. ¿Qué podría pasar con todos los bienes que tiene hoy día?
Puede ser confiscado. Eso puede, los autos, las casas, los departamentos, Es decir, todo el patrimonio yo que entiendo que el señor Ignacio Méndez, que ustedes lo citaban en la nota, es querellante. Por lo tanto, él puede, en la causa que se puede formalizar en contra del obispo Durán y su grupo, él podría como querellante solicitar la confiscación de bienes a modo de restitución para el patrimonio de la catedral. Del daño. De la iglesia de Cotabeche, como se conoce a esta corporación. Así es. Pero una de las cosas que llama la atención, que lo que dice el pastor Cepeda, dice que esto ha empezado a ocurrir, y así es, durante los últimos 12 años. Es decir, no fue de un día para otro que se fue enriqueciendo el obispo Durán. Y por eso yo te preguntaba los vínculos, porque él ha sido un personaje que ha pasado a tener una voz en el mundo de la política. Tú recordaste el Te Deum evangélico, donde estaba la expresidenta Bachelet presente cuando era presidenta. ¿Qué se sabe o qué se ha investigado respecto a los vínculos políticos del obispo Durán? Pensando que tiene un hijo diputado, por ejemplo. Se lo pregunto a la Lili Pérez. ¿Acá hay un vínculo directo de ciertos sectores políticos con este sector de la iglesia evangélica? Yo creo, tal como lo dijo el Rafa cuando comenzó este tema en nuestro programa, efectivamente el mundo evangélico creció tan explosivamente y con una fuerza tan grande en el mundo popular por el trabajo en las cárceles, por rehabilitación en materia de drogas, de alcoholismo, de que tuvo un impacto también político. Y muchos líderes políticos, o también muchos partidos políticos, y de manera transversal, hicieron acercamientos con este mundo. Por eso no es que sea patrimonio de un solo sector, yo diría que es bastante transversal, y todas las candidaturas, de hecho, presidenciales siempre le hacen gestos o un guiñito, claro, al mundo evangélico. Partamos de Eso la es base. lo que yo veo así mirándolo y que es como que está arriba de la mesa esa información. Partamos de la base que el régimen de Pinochet fue el primero que aceptó un Te Deum evangélico un domingo antes del Te Deum ecuménico impuesto en 1973. Así es. Entonces, ya son gestos que se fueron dando hace 40, 45 años y que se han reproducido normalmente. Y donde, como dice la Lili, hay pastores que uno los identifica de este lado, pastores de este otro lado, pastores del medio, pastores que, dependiendo de las circunstancias, han ido para allá, han vuelto para acá. Claro. Entonces, al menos hay un círculo ahí porque tiene que ver, por ejemplo, los lugares, los templos. Casi siempre parten en casa, después se amplían en la casa al lado, y después viene lo que lo reconoce el propio Durán en esta entrevista de Julio César de hace un año. Viene y le pide plata para que el templo sea más bonito. Y así vamos generando esta dinámica. Y parece ser que el electorado evangélico es muy disciplinado, entonces además votan acorde a lo que decide el pastor de ese lugar, como decís tú. Exacto, entonces aquí lo que ha habido es una suerte de cultura concomitante. Hay un juego de política, de poder, de dádivas, de beneficio, y que se callado. Porque estamos dignificando a la labor evangélica. Así con el Mercedes. Mario Antonio, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Carlos, también muchas gracias por estar con nosotros. Los despido que van a escuchar, señor director. Ya.